Muy buenas tardes en Ecuador, muy buenas noches en Europa. Saludos a quienes nos acompañan desde cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano Europeo tiene el agrado de presentar al periodista argentino Pablo Miguel Gandolfo. Mi nombre es María Calle y los saludo desde Italia. Bienvenidas y bienvenidos. Pablo tiene una amplia experiencia en periodismo, política, producción y agricultura. Ha trabajado como responsable de prensa para el candidato de la presidencia, Fernando Pino Solanas, en 2007 y en la ciudad de Buenos Aires 2009 y 2011. Editor del periódico digital Infosur del partido Proyecto Sur. Redactor del servicio informático de AM530, La Voz de las Madres. Fue profesor de redacción primero en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Fue colaborador del periódico Madres de Plaza de Mayo y la revista América 21. Lleva una larga experiencia dentro del periodismo, dentro del periódico Resumen Latinoamericano y co-conductor del programa radial. Autor del libro Periodismo y Militancia 2, Revolución en Venezuela. Actualmente es columnista de geopolítica en El Santo de España, de política nacional en Jacobinlat de Argentina. Además, es fundador e integrante de la cooperativa agrícola Andrés Carrasco. El tema de esta noche es Argentina y su realidad en manos de un presidente anarcocapitalista. Él le da la más cordial bienvenida a nuestro espacio. Pablo Miguel Gandolfo, tiene usted la palabra. Hola compañeros, ¿se escucha bien ahí? Sí, sí, Perfecto. perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por esta iniciativa. Bueno, para meternos en tema, con el título de esta charla, de esta Argentina con Milei, yo preparé para arrancar algo que no tiene muchas anécdotas de las muchas que genera este gobierno. Es una máquina de generar anécdotas, una máquina de generar disparates, pero no me pareció lo más interesante teniendo en cuenta que la mayoría de ustedes están en otros lugares, están en otros países, en otras realidades. Me parece que lo más importante, lo más interesante para que podamos hablar un poquitito acá entre todos, al menos en esta parte, supongo que después en las preguntas irán surgiendo otras cuestiones, es remarcar por qué puede ser interesante, por qué puede ser relevante para ustedes desde otros países conocer algo de esta experiencia, de este gran laboratorio en el que se ha convertido Argentina desde que Milei es presidente. Eh, Esto es una experiencia distinta a las que estamos acostumbrados de otras cosas parecidas por parte de las derechas o de las ultraderechas, inclusive. Es un bicho novedoso, Javier Milei, en la política. Y yo creo que la relevancia de Milei y el por qué conocerlo de otro lugar es porque, a mi entender, sirve para anticipar tendencias que están en desarrollo en distintos países, probablemente en la mayoría de nuestros países, en Latinoamérica y en algunos de Europa, y que Milei las expresa de una manera muy concentrada, que las expresa de una manera muy pura. Diría que las expresa de una manera mucho más pura que muchos de los personajes con los cuales se suele comparar, que por ejemplo con Trump, con Bolsonaro, con Meloni en Italia, con Vox en España, con Marine Le Pen en Francia, con Cast en Chile. Bueno, con todos estos personajes que han ido surgiendo, yo creo que Milei todo esto lo expresa de una manera, esta tendencia que voy a señalar a continuación, la expresa de una manera más pura porque todos estos personajes que estamos hablando tienen un componente no económico. En sus visiones están atravesados por un componente que tiene que ver con otra cosa, que podríamos llamar cultural. ¿Qué quiero decir? Para ponerlo en un ejemplo, Meloni es
probablemente ultraderechista, seguramente ultraderechista, pero al mismo tiempo tiene una visión conservadora del catolicismo y está atravesada por esa misión, por esa visión. Le Pen o Trump normalmente se lo llama que tienen algún componente nacionalista. ¿Qué es lo que tiene Milei de diferencia con estos personajes? Que para él no existe prácticamente ningún componente de otro tipo que no sea la economía. O sea, la forma en la que él ve el mundo es únicamente en base a categorías económicas. ¿Y qué es lo que expresa Milei en este sentido? Que a mi entender anticipa tendencias de hacia dónde se dirige el mundo y hacia dónde tenemos que evitar que se dirija el mundo, que es la tendencia a mercantilizarlo todo. Milei es un tipo muy cuadrado, un tipo que todo lo analiza en tres categorías, diría yo: oferta, demanda y precio. En eso se resume toda la vida para él. Lo pongo en dos ejemplos, hacia dónde empuja, en tres ejemplos lo pongo hacia dónde empuja esto. Durante la campaña electoral, Milei dijo que cuando camina por la vereda, las baldosas de la vereda escupen socialismo, que le repugnaban las veredas porque escupen socialismo. ¿Por qué? Porque es un espacio público. Y ese espacio público para él no tiene que haber nada que sea público, todo tiene que ser privatizado, hasta las veredas. Es decir, probablemente los vecinos de una cuadra se deberían organizar para cobrar un peaje al transeúnte que pase caminando por ahí, según su visión. Y eso mejoraría el mundo de alguna manera. Otro candidato de su lista dijo otra cosa similar, que es que para que no se extingan las ballenas hay que privatizarlas. ¿Por qué? Porque las vacas están privatizadas, las vacas tienen dueño. Como tienen dueño, el dueño se preocupa de que las vacas se reproduzcan, porque su negocio es la reproducción de vacas. Entonces, ¿cómo hacemos para salvar a las ballenas? Tenemos que privatizar las ballenas, porque entonces va a haber un dueño que va a preocuparse para que las ballenas se reproduzcan. Esto es literal, ¿eh? Parece un chiste, pero no lo es literal. Y ellos inclusive tienen todo un desarrollo a partir de esto donde avanzan hacia la privatización de los mares. Hacia eso tenemos que ir, a privatizar la totalidad de los mares. Hay un tercer ejemplo de algo que se hizo medio viral durante la campaña electoral, que fue la propuesta de que se generara un mercado para la venta de órganos. Es decir, que cada uno de nosotros, si quiere vender un órgano, tenga la posibilidad de publicar un riñón en eBay. Esto lo dijo Milei directamente. Ya lo venía insistiendo desde mucho antes de la campaña electoral. ¿Por qué? Porque la libertad tiene que ser absoluta y no hay ningún motivo por el cual el Estado tenga que meterse, interferir en tu libertad de vender un riñón si así lo querés. Son ejemplos que son absurdos, pero que a mi entender empiezan a resultar significativos, dejan de ser anécdotas, si lo que está hablando por boca de Milei ya no es Milei, sino que en realidad lo que se está expresando es una necesidad del capitalismo de nuestro tiempo, del sistema de nuestro tiempo, de transformar en mercantilizable, en que todo se pueda comprar y vender, cosas que hasta ahora no lo fueron. Es decir, si hay que avanzar, si hay fuerzas reales, si hay, más allá de la opinión de Milei, una tendencia, una necesidad sistémica a que tengamos que mercantilizar cosas que hoy no son mercancía, ahí es donde está el problema y donde deja de ser una anécdota, cuando ya no es la opinión de Milei, sino cuando efectivamente detrás de eso se empiezan a expresar eh, fuerzas sociales que están empujando ese rumbo. Por decirlo de algún modo, esto es lo contrario de lo que aparecía en la Constitución de Ecuador, en las constituciones de Bolivia, cuando se introdujo aquello de los derechos del buen vivir. ¿Qué tenía que ver con esto? Bueno, con sacar del mercado determinadas cuestiones y que podamos decir, bueno, sobre estas cosas tenemos que acordar que no tienen que estar dentro del mercado. Doy un paso más.
desde que el capitalismo se empieza a desarrollar, una de las tendencias que tiene es constantemente a romper fronteras. Es decir, entiendo que muchos de ustedes están en Inglaterra, en Gran Bretaña, empezó en Gran Bretaña y se fue desarrollando hacia otros territorios. En un momento se terminaron los territorios en los cuales expandirse, por supuesto siempre quedan, pero se trata de ejemplos menores, de lugares más pequeños. Entonces, en la medida que esa situación se agota, las fronteras que tiene que romper, el tipo de avance que tiene que generar, ya dejan de ser geográficos, dejan de ser territoriales y empiezan a tener que ver con transformar en mercancía cosas que hasta ese momento no lo eran. Entonces, para ponerlo en un ejemplo, si antes, tal vez el mejor ejemplo entiendo que la mayoría de nosotros somos sudamericanos, latinoamericanos, el mejor ejemplo de lo que era la etapa anterior tiene que ver con lo que fueron las políticas neoliberales en nuestro continente, ¿no? Es decir, el ejemplo cambia en cada país, pero de repente había empresas que eran públicas que pasaron a ser privatizadas. De repente había un sistema de salud público que empezó a ser mitad público, mitad privado, o un sistema de educación pública que empezó a ser mitad público y mitad privado. Entonces, el sistema fue avanzando sobre esas situaciones. ¿Ante qué nos encontramos ahora? Ante que buena parte de esos avances también ya se produjeron, y entonces ahora hay que empezar a avanzar sobre cosas que nos empiezan a resultar francamente absurdas, ¿no? Como privatizar las ballenas o a generar un mercado de órganos, viajar a la Luna, instalarnos en la Luna y privatizar la Luna, digo, es algo que está proponiendo Elon Musk, y me planteo una pregunta. ¿Cuánto falta para que a uno de estos multimillonarios de moda, como Elon Musk y otros, se le ocurra privatizar el aire? ¿Cuándo va a ser el momento en que, porque va a surgir esa pregunta seguramente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos están planteando estos personajes con estas propuestas que por primera vez Milei lleva a la presidencia de un país? Que es un momento histórico donde todo aquello que tenía que ser colonizado en buena medida fue colonizado, buena parte de lo que había que privatizar se privatizó, y entonces ahora tenemos que ir avanzando sobre todas estas nuevas esferas que fueron apareciendo y están preocupados por convertir en negocio todas estas cosas que no eran negocio. Si Milei no es Milei, sino que lo que está expresando es esta fuerza, que yo creo que es lo que está expresando, es un problema, y esto es lo importante, porque entonces quiere decir que no solo esto va a existir en Argentina, sino que que el día de mañana va a ir existiendo en otros países, propuestas similares, que van a ir avanzando en otros países. Y me parece que en buena medida es el proceso en el que nos encontramos. El parecido de Milei hasta ahora, por esto decía, por ahí en este aspecto es menos parecido con Trump, con Meloni. ¿Con qué es parecido? Bueno, con muchos de estos empresarios que están ligados a las empresas tecnológicas, a Silicon Valley, para ponerle una etiqueta y decirlo de manera simplificada, que son los que tienen todas estas ideas. Hay un caso extremo muy significativo, creo que el empresario se llama Peter Thiel, el que propuso esto, que su iniciativa era generar un país enfrente de la costa oeste de Estados Unidos sobre una plataforma marítima. ¿Para qué? Para que allí viva gente que no tenga que pagar impuestos, es decir, para que sea un país que ya no tiene Estado, un país del cual van a ser dueños las empresas. Bueno, este tipo de iniciativas son en las que andan estos personajes con estos componentes ideológicos como el que tiene Milei. Entonces, ¿qué es lo que tienen en común todas estas iniciativas? Que todo tiene que ser reducido a negocio, que todo es algo que se compra y que se vende en el mercado, y que no tiene que intervenir ninguna otra variable que no sea el precio. Esta concepción tiene un problema, tiene un nudo que resolver,
porque de lo que se trata, si todo es negocio, una de las cosas que interfiere ya no es, ya lo que están poniendo en cuestión no es el debilitamiento del Estado, sino el Estado mismo. Para que estas concepciones lleguen al último extremo, el Estado no tiene que existir. Y eso es lo que expresa Milei. Milei lo dice literalmente. Milei se autodefine como anarcocapitalista, que si quieren lo dejamos para después, para las preguntas, si a alguno le interesa, ver qué es eso del anarcocapitalismo, quiénes son y qué cosas dicen. Una de las cosas que dice Milei como presidente de la Argentina, es decir, como jefe del Estado argentino, dice que el Estado es una organización mafiosa. O sea, él dirige una organización mafiosa. ¿Por qué es una organización mafiosa? Porque el Estado pone regulaciones, porque el Estado mantiene cosas públicas y porque no deja que todo se reduzca a estas tres categorías en las cuales decíamos que él cree que se tiene que resolver todo. Oferta, demanda y precio. El Estado interviene y deforma esa dinámica que es en la que él cree. Entonces, en esto Milei es el ejemplo más puro. No hay, a nivel presidencial, por lo menos, todavía no hay alguien que lo esté expresando de una manera tan pura. Entonces, ¿por qué digo que hay un problema acá? Y hay una contradicción también, ¿no? Hay un problema que seguramente no se va a resolver con la desaparición de los estados, ¿no? No estoy planteando eso. Ellos tienen esta teoría y esta teoría evidentemente le resulta funcional a determinados empresarios de determinados sectores. Ahora, uno de los empresarios más admirados por Milei y el prototipo de todo esto que estamos hablando, Elon Musk, depende de manera absoluta del aparato de Estado norteamericano. Sus contratos son con el Estado norteamericano, muchos tienen que ver con el sector de la defensa, y hay mil maneras de las cuales dependen del aparato de Estado norteamericano. Los negocios de Wall Street, de los bancos estadounidenses, ese ámbito del libre mercado, como le gusta decir a ellos, que no es ni libre ni mercado, depende de los 11 portaaviones que tiene Estados Unidos y de las 1000 bases que tiene Estados Unidos en todo el mundo para que los países no tomen medidas defensivas en contra de sus empresas. En buena medida esa hegemonía se sostiene sobre ese aparato militar que depende de un Estado. El ejemplo me parece que lo podemos llevar a muchos lugares más, a lo que quisiera resumir con esto es que el Estado aporta otra cosa más, que es un, un lugar de cierta neutralidad. Es decir, yo soy el Estado y como Estado arbitro entre los más poderosos y entre los menos poderosos. Si bien, por un lado, permito que las empresas ganen muchísimo y que en algunos casos abusen del poder, por otro lado, garantizo ciertos derechos mínimos. Si bien tenemos un sistema de salud pública que probablemente no es todo lo bueno que tenga que ser, pero el Estado garantiza la existencia en cierto punto. Entonces ahí juega un papel de neutralidad, de árbitro de esa situación, que en la propuesta de estos personajes, donde prácticamente están eliminando ese árbitro, empieza a ser un problema, porque en la medida en que eso no exista, bueno, ¿cómo se van a dirimir esas relaciones? Se pierde esa función ideológica esencial que es el Estado haciendo de árbitros entre distintos sectores sociales. Entonces, ¿qué es lo que están apuntando a redefinir estos personajes? Están apuntando a redefinir la vinculación entre ellos, entre el gran capital, entre las grandes empresas transnacionales del mundo, el Estado y el resto de la sociedad. Eso empieza a entrar en una situación en la cual va a ser un gran signo de pregunta y que no se va a resolver en un libro, no se va a resolver en una teoría, sino que se va a resolver en la medida en que estas experiencias políticas vayan avanzando y en qué manera vamos a responder nosotros ante toda esta situación, ¿no? Eso por un lado. Y quiero remarcar un segundo punto de por qué me parece importante entender a Milei no solo en Argentina, sino también entenderlo en cada uno de los lugares en el que ustedes se encuentren.
y tiene que ver con que el ataque a las condiciones de vida, el ataque a las condiciones de vida en todos nuestros países a lo largo de todos estos años fue, para ponerle una etiqueta de nuevo, es eso que llamamos neoliberalismo, que le podemos poner una fecha de inicio a fines de los años 70, a principios de los años 80 y que se extendió hasta los años 2000 en Sudamérica. Durante esa etapa, esos ataques a nuestras condiciones de vida se pudieron realizar sobre esa articulación que en algunos países es más transparente que en otros, que es un partido generalmente identificado con la derecha y un partido identificado con el centro o con la centroizquierda, que difieren en muchas cosas, pero que tienden a confluir en un mismo programa económico. Entonces, sobre la confluencia de ese plan económico, esos dos partidos se disputan el campo, se alternan y tendían a aplicar la misma política económica. Un buen ejemplo de esto me parece que es España, Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Dos partidos que tienen coloraturas, vamos a decir, muy distintas en muchos aspectos, pero que a la hora de aplicar políticas económicas solían coincidir en eso, solían coincidir en las políticas económicas. Eso fue una etapa, la etapa neoliberal. Si todo lo que estamos diciendo es cierto, el problema que tienen de acá en adelante es que a eso le tienen que dar otra vuelta de rosca. No voy a desarrollar por qué le tienen que dar otra vuelta de rosca, vamos a suponer que es así en esto, ¿no? En todo caso también lo podemos hablar después. Pero le tienen que dar otra vuelta de rosca. ¿Y cuál es el problema que tienen? Que probablemente ya nos sacaron demasiado, que probablemente la vida, el nivel de vida de los pueblos ya cayó demasiado, y empieza a haber signos de rebeldía, que en nuestro caso, en el caso de Sudamérica, empezaron a ocurrir hace por lo menos 20 años. Por ponerle una fecha, inclusive deberíamos decir antes, ¿no? Por ponerle una fecha, el primer evento de este tipo de rebeldía ante esos planes económicos neoliberales fue el Caracazo en 1989 en Venezuela, y el primer país que empieza a tomar otro rumbo es también Venezuela en 1998 con la llegada de Hugo Chávez. Ahora bien, si repasamos el resto de los países a lo largo de estos 25 años, esos mismos procesos en cada lugar con sus propias características se fue repitiendo en todos, y tenemos los dos últimos ejemplos, los dos ejemplos en los que no había ocurrido hasta hace 2 años atrás, que fueron las explosiones populares en Colombia, en Chile, y la llegada de gobiernos que vinieron a romper el ordenamiento político anterior. En el medio, entre estos 25 años, en todos los demás países, con matices, con distintos matices en cada uno de esos lugares, fue ocurriendo procesos similares. Hay algunos que tienen características muy particulares, no me quiero meter en cada uno para no alargarlo, pero el que estamos tratando hoy, Argentina, tiene características muy particulares en este cuadro. ¿Por qué? Porque si repasamos todos los países de Sudamérica, en todas llegó alguna fuerza, pongámosle la etiqueta que corresponda, alguna fuerza de centroizquierda, alguna fuerza nacional y popular, alguna fuerza política soberanista, alguna fuerza que empezó a resultar disonante y que empezó a aplicar otro tipo de políticas que se apartaban de las recetas neoliberales y que eran fuerzas políticas nuevas. En todos los países de Sudamérica pasó eso, excepto en uno, en Argentina. Porque en Argentina este proceso no parió una fuerza política nueva, sino que se expresó a través de la recomposición de uno de los dos partidos políticos tradicionales, que pasó de ser neoliberal en los 90 a ser algo bastante distinto en las décadas siguientes, del partido justicialista o el peronismo.
Es decir, Argentina, este fenómeno es el único país en el que se expresó de otra manera. Y cuando gana un outsider, es decir, cuando se rompe ese sistema bipartidista que en todos los demás países se rompió con mayor o con menor radicalidad, pero en todo se rompió, lo hace por derecha, cosa que no pasó tampoco en ninguno de los otros países, que la primera ruptura ocurra por derecha. En el caso de Brasil ocurrió, pero fue la segunda, primero vino Lula. En Argentina se expresa por derecha y dos veces, no una. Primero con Macri, aliado a uno de los partidos tradicionales. Pero una persona que viene del poder, un empresario, un gran empresario, muy poderoso, mafioso, acostumbrado a hacer negocios con el Estado, de una familia que tradicionalmente viene robando del Estado desde hace 40, 50 años. Es un grupo económico hecho enteramente bajo el ala del Estado argentino y del robo al Estado argentino. El segundo caso es mucho más radical de esta fórmula, porque es el que estamos hablando ahora, que es Milei, que es una persona que no tiene ningún tipo de vínculo orgánico con esas estructuras de poder, que no llega aliado a ninguno de los partidos tradicionales y que aparte lo que está proponiendo es una salida muchísimo más radical que la que proponía en su momento el propio Macri. Entonces, ¿qué quiero señalar con todo este repaso? Esa fórmula que decíamos que era la neoliberal, en nuestro continente, en Sudamérica, comenzó a tener problemas graves hace 20 años atrás, cuando empezaron a llegar todos estos gobiernos, cuando empezaron primero a explotar los países, a tener grandes rebeliones populares en contra de ese ordenamiento, y cuando después empezaron a surgir fuerzas políticas que ya no eran esa centroizquierda que avalaba los planes neoliberales, sino que empiezan a proponer otras recetas, empiezan a circular otras recetas, con total independencia de si esas experiencias terminan en éxito o en fracaso. No es un juicio de valor sobre eso, sí es prestar atención al hecho de que eso es lo que expresa el agotamiento de ese modelo neoliberal, que empieza a haber otras personas, que empieza a haber otras fuerzas políticas que empiezan a proponer otras recetas que tienen otros ingredientes, que ya no tienen los mismos ingredientes que estaban proponiendo en la etapa anterior. Entonces, vamos recapitulando lo que estamos diciendo. Si ese neoliberalismo se agotó, si esa fórmula de alternancia entre dos fuerzas que disentían en cosas que no tenían que ver con el corazón económico de la propuesta se agotó, pero al mismo tiempo estamos diciendo que desde una parte del poder mundial, desde ciertas tendencias de cómo se están desarrollando las grandes empresas transnacionales, parece que lo que tienen que hacer es, sobre las políticas neoliberales, darle una nueva vuelta de rosca, es decir, sacarnos más riquezas a los países latinoamericanos, es decir, bajarnos más los salarios a los trabajadores en los países latinoamericanos y en Europa también. Si tienen que dar una nueva vuelta de rosca sobre todas esas situaciones, el problema que empiezan a tener es con qué van a hacer eso. Porque parte de ese proceso que describimos hasta recién tiene que ver con que los instrumentos para el ejercicio del poder político que utilizaron en nuestros países, es decir, los partidos políticos tradicionales de cada uno de nuestros países, en buena medida fueron pulverizados. Es decir, los instrumentos que usaron para ejercer esos planes ya no existen más. Entonces están en ese proceso de experimentación, de ensayo y error, de ir recreando los instrumentos con los cuales dar esta vuelta de rosca, con el cual ya no avanzar como avanzaron con el neoliberalismo, sino de darle una vuelta de rosca más grande a eso. Y entonces acá es donde surge ya, y acá sí emparentaría a Milei con las otras fuerzas de ultraderecha que existen, con los Trump, con los Bolsonaro, con las Meloni, porque en mi hipótesis, lo que vienen a hacer estas fuerzas de ultraderecha es que no está resuelta la fórmula
con la que van a dar esa vuelta de rosca que necesitan aplicar en la economía. Entonces, ¿qué es lo que tienen estas fuerzas de ultraderecha? ¿Qué es lo que aportan, vistos desde el poder mundial, desde el gran poder económico? ¿Por qué son un instrumento adecuado para esta etapa? Porque tienen ideas muy violentas y porque empiezan a pensar cuáles son las formas para llevar adelante esa violencia. Entonces, ¿cuál es la función histórica de estas nuevas ultraderechas? Y acá llegamos al epicentro y al final de todo esto. En mi hipótesis, estas fuerzas de ultraderecha son un mecanismo, son el experimento para encontrar un mecanismo social efectivo para ejercer violencia contra nuestras sociedades a una escala mucho mayor que la que hemos conocido en las últimas décadas. ¿Por qué digo un mecanismo social efectivo para el ejercicio de la violencia? Porque en la etapa anterior en nuestros países, cuando fue necesario realizar esto, no me estoy refiriendo ahora a los últimos 40 años, sino más atrás, de los años 70 para atrás, el instrumento para hacer esto en muchos de nuestros países fueron las Fuerzas Armadas. Ahora bien, el problema que tienen es que probablemente en estos momentos no cuentan con las Fuerzas Armadas o no es suficiente con las Fuerzas Armadas para hacer esto. Yo les diría que en Argentina es una situación bastante clara. O que la Fuerza Armada no va a jugar ese rol, o que si lo jugara no alcanza con eso. Entonces tienen que encontrar un nuevo mecanismo para hacer esto. ¿Qué quiere decir esto? Pongo un ejemplo, pero no hay que reducirlo al ejemplo. Hay que pensar cuáles son las mecánicas, todas las mecánicas posibles con las cuales van a intentar llevar esta política adelante. Entonces, ¿qué tal si en lugar de matar dirigentes sindicales, en lugar de matar dirigentes sociales con las Fuerzas Armadas, los matamos con sicarios provenientes del narcotráfico? Porque entonces, y esto ya no es una hipótesis de ciencia ficción, ¿no? Es algo que efectivamente ocurre si vamos a mirar cómo se hace en Colombia. Bueno, en Argentina hoy, incipientemente, muy incipientemente, porque todavía no se registró ningún hecho de violencia política en este sentido, pero tenemos una ciudad que empieza a ser capturada por las redes del narcotráfico, la ciudad de Rosario. Y en estos días acá está muy presente en los medios de comunicación. Entonces, lo que me gustaría subrayar con esto es quedarnos con esta idea, con el concepto y observar si vemos en la realidad signo de esto, de que las nuevas ultraderechas son un experimento, son el ensayo y el error que están probando cómo, cuándo y dónde encuentran un mecanismo para el ejercicio de la violencia, porque en la próxima etapa no van a poder gobernar estos países, no se pueden aplicar un plan económico como el que Milei está aplicando en Argentina, sin ejercer un grado de violencia infinitamente superior al que han ejercido en estos últimos años. Entonces, este es el segundo motivo por el cual me parece que Javier Milei es importante como qué, como síntoma. Javier Milei es el emergente, es el síntoma de dos cosas. El primero es lo que veníamos diciendo al principio, es la necesidad de mercantilizarlo todo, es la necesidad de llegar a convertir en negocio aquellas cosas que no son negocio. Y en este segundo sentido, Javier Milei es el síntoma de qué? De que las ultraderechas están experimentando cómo poner en funcionamiento un mecanismo social para ejercer la violencia en contra de nuestros pueblos. Y por eso es importante ya no entender a Milei en Argentina, sino utilizar a Milei para comprender con anticipación cuando surgen fenómenos similares en otros países. Bueno, muchas gracias. Muy buenas noches a todos desde Alemania. Mi nombre es Elizabeth Sáenz y llevaré desde aquí la moderación de las preguntas que surjan en las diferentes plataformas digitales. Hoy estamos con el periodista Pablo Miguel Gandolfo y damos inicio a la ronda de preguntas, recordándoles que el tema del conversatorio es Argentina y su realidad en manos de un presidente
anarcocapitalista. Pablo, muchísimas gracias por tu extensa y detallada ponencia. Es increíble todo lo que nos cuentas. Decías que esta tendencia la expresa Milei de una manera muy pura, que se diferencia de los otros por el componente netamente mercantilista, ¿no? No tanto cultural. Hablabas de Italia, ¿no? Como es el caso con el catolicismo. Incluso que se habla de un mercado libre con órganos, que me parece atroz, ¿sí? Se diferencia incluso del propio Macri, ¿no? Como dijiste también. A mí, bueno, al parecer es una necesidad mayoritariamente colectiva, si nos regimos a los resultados de las elecciones, ¿no? Ahorita voy a ser bastante provocadora, ¿sí? Me pregunto cómo, o sea, cómo podría entenderse que esta fuerza que expresa un Milei, que claramente estuvo latente en los últimos años, recién ahora o tenga ese enorme triunfo, ¿sí? Si vemos que el Partido Libertario pues está desde el 2018, no es hace mucho tiempo. ¿Cómo entender esta fuerza? Sería mi pregunta. Sí. ¿Por qué ganó en este momento? Bueno, porque estaba en desarrollo. Argentina no crece desde hace 10 años la economía. Hace 10 años que estamos con la economía estancada, con todo lo que eso implica, ¿no? Hace 10 años que los salarios bajan de manera continuada. Sí, 10. 8 vamos a ponerle. 8 desde el 2015 en adelante. 8 años continuados donde los salarios van bajando. Dos gobiernos que fueron desastrosos, dos gobiernos espantosos, el de Macri, pero también el último que tuvimos, el de Alberto Fernández, un gobierno muy incompetente. La inflación en este momento, no con Milei, con el momento anterior está en el 200%. Según qué periodo tomemos, está en el 200%. Entonces, hay una situación de hartazgo muy profunda que este personaje supo captar esa situación de hartazgo. Es un personaje también que ha sabido moverse muy bien en todo este mundo de las redes sociales, supo trabajar bien sobre ese lugar. Sus votantes son mayoritariamente hombres jóvenes. Logró entrar en lugares donde normalmente la derecha no llega. Esto es, en los alrededores de la ciudad de Buenos Aires, en las zonas más pobres de la ciudad de Buenos Aires, que tradicionalmente es una base del peronismo. En esos lugares logró entrar, la derecha clásica ahí no llega, porque es una derecha, bueno, como se la pueden imaginar, ¿no? Una derecha con mucha plata, de gente bien, que obviamente ese tipo de discursos no llega. Bueno, este personaje no viene, no tiene esos componentes. Viene de otro lugar. Él no es una persona que en ninguna parte, en ninguna etapa de su vida haya tenido dinero. Entonces, es un personaje que conecta mucho mejor con todo lo popular. Entonces, tiene todos esos componentes que llevaron a que, a que crezca, y habría que agregar un factor, seguramente, para analizarlo en términos electorales, que es que se enfrentaban dos fuerzas en las últimas elecciones: Unión por la Patria, que es la alianza electoral del peronismo, digamos, y la otra alianza construida alrededor de Mauricio Macri. Y a Unión por la Patria le convenía que Milei crezca para sacarle votos a Macri. Entonces, no se lo dejó crecer, se lo impulsó a crecer para sacarle votos a Macri, y lo que nadie vio era que ese juguete se iba comiendo cada vez más a todo el resto, y eso que estaba hecho para favorecer determinada jugada electoral se terminó quedando con todo, ¿no? Entonces tenemos una serie de componentes ahí que confluyeron hacia que, hacia que este personaje gane las elecciones. Muchas gracias, sí. También decías que los partidos tradicionales perdieron fuerza, ¿no? Porque fueron pulverizados. Tal vez tenga que ver con esa nueva constelación también, ¿no? Sí.
Tenemos desde Alemania, Hamburgo, una pregunta, una manito alzada. Marta Armijo, por favor, tu pregunta. Muchísimas gracias. Elizabeth, muy buenas noches, Pablo Gandolfo, y muchísimas gracias por esta ponencia. Pues sí, nos preocupa a todos, también no solamente los que viven en América Latina, sino los que estamos en Europa, porque en todos los países estamos viviendo el auge de la ultraderecha fascista. Nosotros aquí en Alemania tenemos el auge del AfD, Alternative für Deutschland, eh, que nos hace realmente a veces igual también espeluznar lo que escuchamos. Ahora, según lo que usted nos explicaba, nos decía, es que, bueno, a Milei no se lo puede medir quizás con estas, como se lo podría medir en Italia, muy conservador, muy católico, etcétera, y que a Milei usa la violencia, pero también en otra forma. Para mí, mi pregunta es, pero si hay este denominador común de los libertarios, tanto de Milei como Vox en Argentina, Vox en España o Bolsonaro en Brasil, y la AfD, etcétera, etcétera, en que acuden a la moralidad, acuden a valores que realmente capta entonces a la gente, porque les dice, bueno, no, miren ustedes lo que hacen los de izquierda. Todo eso es lo que nosotros los llamamos derechos humanos y que han sido una lucha constante. Y ellos dicen, pero no, ¿cómo van a permitir ustedes matrimonio igualitario? ¿Cómo van a permitir ustedes? ¿Qué protección de mujeres? Cerremos el Ministerio de la Mujer. ¿Cómo es posible? Qué sé yo, peor todavía la ley de interrupción del embarazo, ley de infancia, incluso cómo el mismo Milei se expresa sobre los niños. Es algo que nos hace espeluznar realmente. Y ahí es mi pregunta, ¿estamos frente a un sistema que ahora prácticamente su base es, digo yo, la violación de los derechos humanos, porque ellos hablan de otros derechos, que son sus derechos individuales, su derecho a la libertad y poder hacer todo lo que les da la gana, digamos? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda pregunta que yo tengo es, vemos tantos rebeldes entre los nuevos, entre los libertarios, esta gente joven que prácticamente apoyó a Milei y apoyado en nuestro país, en el Ecuador, tenemos también el apoyo a estos partidos, a estos presidentes que hemos tenido, más que nada también al que está actualmente. ¿Podríamos decir que los rebeldes de izquierda están anonadados? ¿Dónde están los rebeldes de izquierda? Aquí en Alemania hablamos de remigración. Remigración significa que prácticamente los migrantes que están aquí, que ya han emigrado, tienen que prácticamente volver a ser sacados, que migren. La idea original era en que realmente migrantes que ya habían logrado un determinado estatus y que por sí solos ellos querían regresar a su país, que tengan la oportunidad de hacerlo. Ahora se retoma esa idea para decir, tenemos que sacarlo, remigración. ¿Y dónde están las protestas sobre esto? Eso nos hace falta realmente. Bueno, esas eran mis preguntas y muchas gracias. Bueno, Marta, si se basan en violar derechos, sería la primera, ¿no? ¿Está bien como la anoté? Si a partir de estas nuevas propuestas, eh, yo no pondría el epicentro en eso. Yo creo que
ellos esa agenda la toman porque hay una porción de la sociedad sobre la cual alzar esas banderas les sirve para ganar consenso. Es decir, hay una parte de la sociedad que efectivamente se opone al aborto, por poner un ejemplo. Entonces, enunciar esa bandera a ellos les sirve para ganar consenso por ese lado. Ahora, si tuviera que situar a dónde está la fuerza motriz de esto, yo creo que tiene más que ver con lo que estábamos señalando antes. Creo que, ¿por qué dejan de ser una anécdota? Bueno, dejan de ser una anécdota porque hay un mecanismo de poder enormemente poderoso que los impulsa, que los financia a todos estos personajes. ¿Y qué le interesa a todo ese mecanismo de poder? En realidad le importa menos tal o cual cosa, si tenemos tal o cual derecho. Lo que le importa es hacer negocios. Lo que le importa a ese mecanismo de poder que está detrás de estos tipos es hacer negocios. ¿Y por qué lo financian? Y porque efectivamente empiezan a ver que estos tipos le permiten hacer negocios. Los negocios que está haciendo una parte del empresariado argentino en estos 3 meses con Milei son alucinantes, pero de una magnitud que, claro, lo están aplaudiendo con 4 manos cada uno. Estamos hablando de haber pulverizado los salarios en 90 días, pulverizado todas las jubilaciones en 90 días. El precio de los alimentos aumentaron. El precio promedio aumentó 72%, o sea, la canasta básica aumentó 72% en los 90 días que lleva Milei, 100 días que lleva Milei en la presidencia. 72%, o sea, imagínense lo que son hoy los salarios. Los precios que estamos pagando en Buenos Aires por la comida que Argentina produce son los mismos que están pagando ustedes en Londres, en Hamburgo, en cada una de las ciudades en las que ustedes estén. Son prácticamente los mismos que en esas ciudades. Hay informes, inclusive la CNN hizo uno, donde un periodista que está en Buenos Aires va, hace una compra, y uno que está en Barcelona va y hace una compra. En euros era más barata en Barcelona, la misma compra. Ahora, hay un problema. El salario en blanco, esto es el 50% de la Argentina que tiene salario en blanco, el otro 50% es en negro, o sea, son peores condiciones. O sea, los que mejor están, el salario en blanco en este momento son $500 en promedio, 500 euros en promedio. Entonces tenemos los precios de Londres, tenemos los precios de Berlín, pero tenemos los salarios que no son los salarios de Alemania, que no son los salarios de Gran Bretaña. Entonces, el negocio que están haciendo con Milei, estas empresas, es totalmente alucinante. Hicieron una fractura en la distribución del ingreso que en tiempos normales le hubiera llevado años realizarla, y la realizaron en 90 días. Entonces, ¿por qué crecen? Bueno, porque todos estos sectores los financian, los sostienen, los financian, y se lo van a sacar de encima si en algún momento no les sirve más. La segunda pregunta, ¿dónde están los rebeldes? Y yo creo que estos personajes avanzan sobre las cosas insuficientes que hicimos nosotros, ¿no? Para nosotros en el sentido más amplio. Avanzan sobre eso, es decir, fue insuficiente lo realizado por los gobiernos del peronismo, bueno, en sus distintas denominaciones, fue totalmente insuficiente. Detrás de un discurso donde supuestamente estábamos avanzando para terminar con la pobreza, para reindustrializar el país, esas cosas solo pasaron durante un cierto periodo de tiempo, pero después no pasaron más, y después empezamos a retroceder sobre eso, y entonces en la medida en que empezamos a retroceder sobre eso, estos sectores fueron aprovechando y pudieron hacer pie en esas situaciones. Entonces, ¿dónde están estos sectores? Y bueno, me parece que tenemos que reelaborar lo que hicimos, tenemos que mirar críticamente estos 25 años de Sudamérica, ver qué es lo que tenemos que rescatar positivamente y qué es lo que no.
y la próxima vez ser mejores, ¿no? Sí, es un llamamiento a reflexionar, a autorreflexionar también. Muchas gracias. Una pregunta desde Italia, de María Calle, por favor. María, tu micrófono. D'accord. Muy buenas noches, soy María Calle desde Italia. Sí, el fenómeno Milei aquí en Italia, creo que usted, aunque en su exposición llegó y retumba fuertemente, creo que se ha hecho una línea de guía política porque aquí en Italia en estos últimos años se han visto, aunque actuar dentro de las comunes que nosotros llamamos acá, que son las los municipales, actuaciones que ya se habían luchado para que no se regresen de violencia. Una bomba grande fue la de cuando un exponente de derecha llevó una arma a una fiesta de fin de año. O sea, eh, exacerbar eso que ellos, por modo de decir, defienden, esa libertad que defienden. Y este modo de actuar es un modo que muchas veces es repentino. ¿Y cómo tendríamos que verlo cuando tipo Milei tenía un modo de ver la iglesia también, ¿no? Él decía, tenemos que ver, cómo tenemos que ver el cambio verso la visión del pontífice, ¿no? Que pasó de ser representante del maligno en la tierra a ser el argentino más importante de la historia y hasta lo invitó a su casa. O sea, ese cambio rotundo y repentino, y no nos olvidemos de las declaraciones que hizo en Davos, en la reunión de Davos, donde él prácticamente se hizo, como decir, el estandarte de llevar la bandera adelante para llevar su tipo de política y reunámonos todos, ¿no? Cree que esto, ¿qué tiene que está llamando a las personas a votarlos y sobre todo jóvenes? O sea, esa rebeldía, ¿de qué? Y esa activación al pontífice que cambió completamente, ¿por qué? No, el cambio de opinión que tiene sobre Francisco, creo que no tiene demasiada profundidad, ¿no? En el sentido de que es puro pragmatismo eso. No es un tipo pragmático, Milei, pero es puro pragmatismo en esto. Es decir, no podía sostener como presidente estar enfrentado a un papa argentino, para colmo. O sea, no había posibilidad de sostener eso así como estaba. Entonces, bueno, hizo una pirueta sobre eso. Y la otra cosa que mencionás, ¿por qué, qué lo hace atractivo? Lo hace atractivo estos gestos de rebeldía que tienen. Yo te puedo decir que los... Mira, acá hay muchísimas organizaciones sociales, ¿no? Organizaciones que tienen que ver con con los barrios más humildes, donde se realizan comedores populares, donde, bueno, una cantidad de organizaciones de todo tipo, muchísimas organizaciones de todo tipo que hay en Argentina. Digo, si hay una de las cosas que tiene Argentina es muchísima militancia. Eh, Muchas de las señoras que sostienen esas iniciativas, mujeres 40 y pico de años, que sostienen esas iniciativas, sus hijos de 20 y pico, en los barrios más pobres de Buenos Aires, con madres que militan en organizaciones, votaban a Milei. Bueno, eso es parte de este componente que digo que es distinto de una derecha tradicional porque logró entrar a lugares donde la derecha tradicional nunca hubiera entrado. ¿A partir de qué? A partir hay cosas que él dice que tiene razón, ¿no? Hay cosas que él dice, la gente odia a los políticos acá, en este país, a estos políticos que tenemos, en buena medida, los odia, y efectivamente hasta diría que en muchos casos con razón, ¿no? En la campaña tuvimos un caso de un personaje que es un dirigente bastante alto de la provincia de Buenos Aires, del peronismo, que apareció en plena campaña sacándose fotos en un yate
en el Mediterráneo, tomando unas bebidas carísimas en un yate privado alquilado ahí en el Mediterráneo, o sea, gastando miles y miles de euros en medio de un país que no tiene para comer, en medio de un país donde tiene una inflación del 200%. Entonces, frente a ese tipo de gestos, este personaje supo construir un discurso donde los culpables de esta situación no es el poder económico, sino los políticos. O sea, el poder económico son sus jefes, esos quedan corridos. El problema son únicamente los políticos que son corruptos, aprovechadores, etcétera, etcétera. Por supuesto que no vale para todos eso, pero quien mira la política desde cierta distancia, desde cierto lugar, de repente ve un caso de esos y lo escucha el otro diciendo que son todos unos aprovechadores y unos delincuentes y decir, bueno, sí, tiene razón. Miren este cómo está con los impuestos tomando champán en el Mediterráneo. Entonces, tiene todo un lugar por donde el cual él supo capturar ese descontento que existe en la sociedad. Él empezó a partir de ese discurso que fue construyendo, a conectar con esos lugares que efectivamente hay un rechazo a todo ese tipo de prácticas. Por eso es importante detectar también esta diferencia que les decía, ¿no? Porque no sé en qué, cuando nosotros estamos hablando, yo estoy pensando en Argentina y seguramente muchos de ustedes están pensando en otras situaciones, ¿no? Están pensando en la situación del país en el cual ustedes se encuentran en este momento o del país sudamericano del cual provienen, y están trazando analogías con eso. Por eso acá es importante la diferencia. Esto no fue Evo Morales. Esto no fue Rafael Correa, esto no fue Hugo Chávez, esto no fue Lula y esto no fue el Frente Amplio. Esto fue una experiencia que vino de adentro de los partidos tradicionales de Argentina. Es decir, esto es, no sé cuál es el ejemplo más transparente, la mayoría son de Ecuador, ¿no? Bueno, el sistema político ecuatoriano es bastante confuso, pero esto es que un día se levantó Noboa. Y Noboa dijo que en los 90 era neoliberal y un día se levantó siendo lo contrario de un neoliberal Noboa. Y empezó a hacer eso. Entonces, así atravesó este proceso la Argentina, este proceso anterior. Entonces, ¿cuál es el problema? No es una condena moral sobre Néstor Kirchner o sobre Cristina Fernández de Kirchner. No es una condena moral. Ahora, el problema es que está constituido sobre esas estructuras, donde adentro de esa estructura están todos estos personajes que son capaces de realizar estas prácticas, ¿no? Que son capaces de estar tomando un champán en el Mediterráneo mientras el país se prende fuego. No sé si se entendió el ejemplo, espero que haya servido para graficarlo un poquito. Gracias, Pablo. Tenemos también una pedida de mano de Eduardo Caviedes. Bueno, Eduardo, te voy a dar el permiso para que habilites tu micrófono, por favor. Acéptalo. Ahora se puede escuchar. Ahora, adelante. Buenas noches a todos y todos. Al periodista argentino Gandolfo. Una pregunta directa con una pequeña reflexión para no perder tanto tiempo. Tengo la impresión, quiero que me dé su opinión al respecto, pero tengo la impresión que en Argentina ha pasado lo que sucedió en Alemania, que se decía que era el país de los Dichter und Denker, de los pensadores y poetas, y que nadie pudo entender cómo un tipo como Hitler pudo llegar a dominar ese país y convertir a la sociedad alemana en una sociedad de lobos, persiguiéndose uno a otro, denunciándose y matándose. Y creo que en Argentina puede haber sucedido algo, porque nosotros en Sudamérica que veíamos a Argentina como el país culto, donde íbamos a hacer nuestras experiencias, yo como médico, experiencias médicas, íbamos a escuchar lo último que daba la medicina, lo último que daba la ciencia. Y viendo que ahora ganó Milei, pues me da la impresión que no había sido ni tan culto, ni con una conciencia política tan alta, que haya podido aceptar una persona que es
que para mí es un fenómeno psiquiátrico. Y yo veo pues que en este momento, Argentina que está, como usted dijo, odiando a los políticos, yo creo que el mayor trabajo que tienen ahora en este momento Argentina son los psicólogos o los psiquiatras, porque están tirando Alka-Seltzer, pastillas de Alka-Seltzer, para que resalten los seres humanos los sentimientos más perversos y más malignos que existen en todos nosotros. En el yo, primero yo, después yo y más tarde yo. O sea, están acabando con toda la historia de la humanidad en que se peleaba por una sociedad de amor, de alivio. La Iglesia Católica está pues prácticamente perdida, ha perdido esa batalla. Francisco estará ahí repartiendo agua bendita, pero la Iglesia Católica nomás repartir, que tiene que encontrarse en los seres humanos esa parte que es buena, porque todos somos parte de buena y mala. Pero vemos que se está ganando la batalla de los sentimientos más perversos y más malignos que existen en los seres humanos. Y de eso se está aprovechando Milei, de decirle, tú estudiaste, tú eres inteligente, tú eres alto, tú eres fuerte, aprovecha, olvídate del resto. O sea que ya aquí, ya Mandela, Gandhi, Che Guevara, ya no tienen sitios, porque ellos aprueban a las ternuras humanas. Yo creo, en este momento que Argentina lo que tiene que hacer es hacer un movimiento de psicólogos y psiquiatras para tratar a la sociedad argentina de que no pierda su moral como ser humano. ¿Qué opina usted de esto? Yo creo que a Argentina le pasó lo que pasó en Alemania, que se creían que eran muy cultos, muy abiertos, muy inteligentes, y al final terminaron siendo como en Alemania, que se aprovecharon de la primera oportunidad para morder y matar al que podía. Gracias. Me interesa su opinión. Gracias, Eduardo. Sí, creo que el paralelismo con Alemania me parece bueno. Creo que no hemos llegado a esa etapa, o sea, no va a pasar seguramente nada parecido a lo que vino después en Alemania, pero me parece que el paralelismo sirve para comprender algunas cosas y para repasar ese proceso que señalás sobre qué pasó en Argentina. Me parece que tenemos que repasar un poquitito algunas cosas hacia atrás, que es la clase dominante en Argentina se constituye como exportadora de alimentos. Desde el momento número 1 en el país, en la década de 1880, se pone normalmente como fecha simbólica, en el periodo 1880-1930, la clase dominante se dedica a la exportación de alimentos. Son los tipos que se quedaron con la tierra, de manera legal o ilegal, pero son los grandes propietarios de tierra, los grandes terratenientes, que se insertan en el mercado mundial de la mano de Gran Bretaña. Gran Bretaña pone el capital, Gran Bretaña pone los ferrocarriles, Gran Bretaña pone los barcos, Gran Bretaña pone todo el sistema financiero para que eso funcione, y estos grandes terratenientes argentinos se dedican a exportar alimentos al mercado mundial, y por lo tanto cobrarlo en libras, en dólares, en lo que corresponda en cada momento. Esto tiene un componente muy importante, porque a diferencia de la clase dominante en Alemania, que produce bienes de capital, por ejemplo, que produce máquinas y herramientas que las exporta a todo el mundo, la clase dominante argentina tiene un problema, que es que en la medida en que exporta alimentos, y no digo produce sí, pero produce y exporta, o sea, su negocio es la exportación de alimentos. Lo que necesitan es tener la mayor cantidad de saldos exportables posibles. Y para tener la mayor cantidad de saldos exportables posibles, necesitas que en el país se coma lo menos posible. Es grave esta consecuencia, porque se tiene que comer lo menos posible para que el negocio sea más grande. Y esto es lo que los tipos quieren. Ellos no quieren tener el peso argentino, ellos quieren tener el dólar en la mano.
Entonces necesitan que en Argentina se coma lo menos posible. O lo que estábamos señalando antes como ejemplo, que en Argentina se cobre la comida igual que en Europa. No les gusta tanto esa variante, pero pero es un reclamo histórico, ¿no? Lo que se vende en Argentina, cobrarlo a ese mismo precio. ¿Cuál es el problema cuando vos la comida la cobrás en Argentina al mismo precio que en Europa? Que tenés que llevar los salarios a ese nivel. Y Argentina no puede llevar los salarios a ese nivel, porque si lleva los salarios a ese nivel, en Argentina ya no se puede producir zapatillas, porque las zapatillas van a venir del sudeste asiático. No se puede producir ropa, porque va a venir del sudeste asiático también. Hay una cantidad de cosas que ya no se pueden producir más en Argentina. Entonces deja de haber trabajo. En la medida en que deja de haber trabajos, van cerrando fábricas y cada vez más se va achicando el modelo. Entonces, esa clase dominante que estamos describiendo tiene un modelo de país, tiene un modelo de sociedad en la cual la mitad de la población se tiene que quedar afuera. Hay país para la mitad de la población. Históricamente es aproximadamente así. Hay una mitad que está dentro y otra mitad que tiende a estar afuera. Y la proporción de lo que tiende a estar afuera en cada crisis cíclica que va teniendo la Argentina cada vez es mayor. En todas las crisis, cada vez va siendo mayor desde 1976 para acá. Entonces, ahí tenemos un nivel. Esa clase dominante es la misma desde aquellos años, 1880, hasta ahora. Va cambiando su fisonomía, van cambiando muchas cosas. Ahora bien, hay una etapa en todo ese proceso, una etapa intermedia, diríamos 1930, 1976, que es esa otra Argentina que vos decías, ¿no? Esa Argentina culta, esa Argentina que crecía, que se iba industrializando cada vez más, que era, en buena medida, era inclusiva, esto es real, en buena medida era inclusiva. Cada uno de nosotros revisa nuestra historia familiar y efectivamente era así. Esa Argentina se desarrolla durante todos esos años a partir de ciertas circunstancias muy particulares, de circunstancias geopolíticas muy particulares, ¿no? A partir de la crisis del 30, entonces no puede exportar, como no pueden exportar porque no tienen mercado, empiezan a desarrollar el mercado interno, es decir, se rompe un poco este eslabón que yo decía de exportadores de alimentos. Después de eso viene la Segunda Guerra Mundial, entonces ahí ya no pueden importar, porque efectivamente no tienen que importar, y entonces como no hay que importar, se genera un proceso de industrialización, de reemplazar eso que antes venía importado y empezar a producirlo en el país. Cierro con la última etapa, 1976 al presente. Javier Milei es la cuarta etapa de aplicación de este plan que yo lo llamaría la revancha de la clase dominante, que tiene que ver con destruir esa Argentina industrial. ¿Por qué la quieren destruir? Bueno, por eso que decíamos al principio, y porque efectivamente, aunque fuera de una manera contradictoria, hay un momento en los años 60, 70, donde el movimiento obrero en Argentina es muy poderoso, donde los sindicatos tienen muchísima fuerza y donde le empiezan a disputar a esa clase dominante una parte del ingreso que tiene. Entonces, a partir de eso, la clase dominante pega un giro en su política, se suma a que hay un giro a nivel internacional, no por casualidad coinciden con las políticas neoliberales en todo el resto del mundo, hay un giro por parte de Estados Unidos y comienza a ser aplicado el plan inverso, que es la destrucción de esa Argentina. Etapa número 1 con la dictadura militar, 1976-1983, un paréntesis con el primer gobierno, o paréntesis, relativo paréntesis, vamos a llamarle, con el primer gobierno, y después con Menem durante los 90, las privatizaciones y el enajenamiento de toda esa Argentina que había existido hasta ese momento. La privatización de todas esas grandes empresas, la privatización de la petrolera estatal, la privatización de los teléfonos, de la aerolínea estatal, la privatización de la empresa de gas, la privatización de la siderurgia, de toda una cantidad de empresas que, mire, un dato, en 1975 la economía argentina
se dividía. 40% eran transnacionales extranjeras, 30% era capital local, grandes empresas locales. Estoy hablando de la cúpula, ¿no? De las 100 mayores empresas del país. 40 eran extranjeras, 30 eran nacionales y otras 30 eran del Estado. Esa era la ecuación de la economía en 1975. Bueno, se ponen como meta destruir esta situación y aplican 4 planes sucesivos para ir rompiendo esto. El segundo fue con Menem, como decíamos, el tercero fue con Macri, y esta es la cuarta etapa de ruptura de esto. Entonces, efectivamente, esa Argentina que vos señalabas que existía, fue en buena medida destruida y surge este otro fenómeno que tenemos en el presente. Gracias, Pablo, por esa explicación cronológica del desarrollo de la Argentina en los últimos años. Muy interesante, sí. Tendríamos todavía una mano alzada. Ahora yo pregunto simplemente cómo es con tu tiempo, tu disponibilidad, porque no queremos abusar tampoco de él. Pablo, es que no te oímos. El micrófono, por favor. Ahí va. No, decía que no hay problema, no hay problema, estamos encerrados, hay una tormenta fuertísima, no se puede salir, así que no hay ningún problema. Bueno, muchísimas gracias, sí. Bueno, desde Suecia, Edmundo, por favor, tu pregunta y tu micrófono. Sí, muchas gracias. Bueno, en Ecuador tenemos algo parecido a Milei. Es la vicepresidenta del Ecuador que ahora está deportada, digamos, a Israel. Y posiblemente regrese y va a tener oportunidad de dirigir el Ecuador también cuando entre en las campañas electorales. Tiene el mismo discurso parecido a Milei. Pero es decir, esta gente, digamos, es utilizada en gran parte, digamos, porque el neoliberalismo de ellos es igual. No hay mayor diferencia, digamos, pero los capitales nuestros, latinoamericanos, tú señalabas, digamos, de que Argentina exportaba productos agrícolas. Son capitales, digamos, internos, pero no llegan las grandes transnacionales, digo. Aparte de Monsanto, que llega y... Mi pregunta es, ¿qué efecto está teniendo, digamos, la entrada de los capitales chinos a Argentina? Dentro del sector, digamos, privado, no solamente los convenios estatales que ha tenido. ¿Puedes explicar algo por ese lado? Sí, Edmundo, te diría que, viendo la cámara, Argentina es un anexo dominado por la economía de Estados Unidos, no de China. Si bien el principal socio comercial de la Argentina, los dos principales socios comerciales son Brasil y China. ¿Por qué China? Porque allá se exporta la soja, que es el principal producto de exportación de Argentina. Pero en términos de hegemonía política y de presencia de empresas transnacionales al interior del país, la potencia dominante es sin duda Estados Unidos. Gran Bretaña fue la potencia dominante al interior del país hasta la década del 40, y en un momento de la década del 40 eso es reemplazado ya por Estados Unidos, y desde entonces es eso lo que domina a la política argentina y al gran empresariado argentino. La venta de materias primas a China no se refleja en este momento todavía como un poder propio chino adentro del país. No tiene poder sobre eso, sobre el sistema político en esos términos. Mucho menos con Milei en el gobierno, ¿no? Milei es claramente alineado con Estados Unidos y con Israel,
Y en todo caso, lo que va a sufrir Milei van a ser la, la, mm, la venganza, vamos a decir así, de China, en el sentido que China estaba financiando algunos proyectos importantes de infraestructura adentro del país y como Milei dice cosas como las dice él, ¿no? O sea, no solo expresa diferencias políticas, sino que se expresa de una manera agraviante, como mencionaba la compañera hace un rato que lo hacía antes con el Papa. Bueno, va cambiando quién, pero siempre se expresa de la misma manera. También se ha expresado en esos términos con China, entonces China va a tomar represalias, digamos, sobre esa situación, ¿no? Va a tomar represalias sobre eso. Así que le va a crear algunas dificultades extras. Pero en términos de que China domine la economía interna de la Argentina, te diría que hasta el día de hoy no es algo que ocurra. Hay algunas empresas importantes, pero no son ellos el poder que maneja la economía argentina. Gracias, Pablo. Sí, no alcanzamos a, bueno, todavía no, a definir exactamente el término de anarcocapitalismo. Entonces yo pediría que no sé, que hagamos un pequeño esbozo de qué es lo que significa, qué implica el anarcocapitalismo, por favor. El anarcocapitalismo surge como una corriente muy radicalizada adentro de Estados Unidos. Casi tendríamos que decir que es una secta económica, una secta ideológica económica adentro de Estados Unidos. Milley los descubre en un momento de su vida tardío, no es que es anarcocapitalista hace 30 años, lo descubre esto en un momento de su vida y se transforma en fanático de esto, principalmente de una persona, un teórico estadounidense que se llama Murray Rothbard. Muchas de las cosas que Milley expresan son casi un copy-paste de Murray Rothbard. Cuando vas a los libros, es exactamente lo que él dice. Y hay un segundo teórico importante ahora, que es un español que se llama Jesús Huerta de Soto. Esos son los dos teóricos en los cuales principalmente se alimenta Milley. Lo que tienen de interesante estos personajes, yo creo que no hay que buscarle mucha coherencia a ciertas cosas, por lo menos en Milley, no hay que buscarle mucha coherencia. Si queremos buscarle coherencia, me parece que no la vamos a encontrar en ciertas cosas. Lo que tienen de llamativo y que sirven para explicar una parte del comportamiento de Milley es que cuando Murray Rothbard, es decir, esta ultraderecha anarcocapitalista, escribe en Estados Unidos, lo hace en guerra, en combate contra la propia oligarquía estadounidense. Murray Rothbard escribe muchos de sus libros está en guerra contra Rockefeller y contra JP Morgan, o sea, la principal pieza del sistema financiero estadounidense en esos años, ¿no? De Wall Street. Él está en guerra contra esas dos cosas. ¿Por qué está en guerra contra...? Y de ahí surge el tema, una de las propuestas de Javier Milei, ¿no? Que es abolir el Banco Central. Hay que hacer desaparecer el Banco Central. Hay que hacer desaparecer el Banco Central Europeo, pongamos en términos de la Unión Europea. ¿Por qué Murray Rothbard está en guerra con eso? Porque dice que es la existencia de la Reserva Federal de Estados Unidos lo que permite el negocio de los bancos. ¿Cómo permite ese negocio? Vos vas, depositas plata en un banco, ese banco agarra esa plata y ese banco no guarda tu plata para que el día que vos vayas, la vayas a buscar y tengas para retirarla. Ese banco en realidad tiene un reglamento armado por la Reserva Federal que dice que tiene que guardar, vamos a poner, por ejemplo, el 10% de esa plata. Es decir, de todos los depositantes que llegaron, ellos tienen que guardar solo el 10%. El resto lo pueden usar para hacer negocios financieros. Entonces, esto les permite a los bancos la posibilidad de estar emitiendo dinero sin emitirlo.
de generar negocios financieros a partir de esto que normalmente en los mercados financieros se llama apalancamiento, se apalancan sobre eso. En contra de eso escribe Murray Rothbard, es decir, está en guerra con la oligarquía estadounidense. ¿Qué sirve para explicar esto en Milley? Sirve para explicar una parte del discurso de Davos. O sea, es una persona que va a Davos, que tiene enfrente a buena parte del poder mundial, buena parte de los empresarios, y lo que les va a decir que es que esos empresarios que están ahí, que son los que manejan la economía mundial, son socialistas, son socializantes. Los va a retar porque fueron funcionales al colectivismo, como dice él. No fueron suficientemente liberales, no fueron suficientemente capitalistas. Y los va a retar por esa situación. Ese es el discurso de Milley en Davos. Entonces, en una parte de su cabeza, él está en combate contra ciertos poderes mundiales. Él no es el perrito faldero, no es la mascota de esos poderes, que en buena medida sí lo es. Ahora, en una parte de su cabeza, él se figura que no. Él se figura que está en una cruzada en la cual tiene que lograr que los poderes mundiales vuelvan a ser liberales, vamos a decirlo así. ¿Y cómo es esa forma? Es yendo en contra del Estado, transformándose de liberales en anarco-liberales, vamos a decirlo así, anarcocapitalistas. Entonces esa es la cruzada. Yo creo que eso es importante también en términos de credibilidad. Él no es un mentiroso. Seguramente va a haber cosas en las que miente. Seguramente va a haber cosas como la que mencionaba la compañera, en las que él se tiene que convertir en un pragmático. Y antes decía que Francisco era el maligno y ahora tiene que decir que Francisco lo invita a su casa. Hay muchas cosas en las que va a cambiar. Una parte de lo que le da credibilidad es que no es una persona que mienta. A diferencia de lo que estamos acostumbrados de Mauricio Macri acá en Argentina, de esa otra derecha, que es extraordinariamente mentiroso, esta es una persona que cree estar todo el tiempo diciendo la verdad, que cree profundamente en las ideas que él dice. Es más, no es una persona que le interese el dinero. A diferencia de lo que yo decía de Macri, que es una familia de ladrones constituida como ladrones desde el principio, desde que se transformaron en empresarios, Milei es una persona que no tiene plata. O sea, es el instrumento de estos empresarios, pero es una persona que no tiene plata. Capaz que ahora logra ganar algo, pero hasta este momento era una persona que no tiene nada. Es decir, es una persona que tiene un esquema mental, unas ciertas ideas que lo hacen muy funcional a estos sectores del poder, que lo hacen muy funcional a estos empresarios, pero que es creíble y conecta con el resto de la sociedad porque tiene estas características, porque no es un pragmático. En medio de políticos que dicen lo que la opinión pública quiere decir, él no le importa decir algo antipático, no le importa, entonces eso lo hace creíble. En medio de políticos que mienten, él no miente. Entonces eso lo hace creíble. Y no tiene problema en parecer que está enfrentando a ciertos poderes, porque efectivamente de donde él viene alimentándose de eso desde hace muchos años, viene alimentándose de este personaje, Murray Rothbard, que efectivamente se autoconsidera, se autopercibe en combate contra la oligarquía estadounidense. Entonces, estas cosas lo hacen a Milley un bicho muy particular. Por eso no es Trump, que es un tipo que sí viene de la élite estadounidense, que es un empresario con muchísima plata desde hace muchísimos años. No es Bolsonaro, que viene del ejército brasileño, que fue senador durante 20 años. No es Meloni, que creó un partido político, que estuvo un montón de años sosteniéndolo. No conozco el caso de la experiencia, no conozco detalles de la experiencia que mencionaba la compañera en Alemania, pero no es equiparable a esos personajes. En este punto no es equiparable, por supuesto que en otros sí. Y eso es en buena medida lo que lo hace creíble. Interesante, ¿no? Milei se diferencia enormemente del neoliberal que tenemos en Ecuador, porque este pues no hace absolutamente nada de lo que prometió en campaña, o sea, es mentira tras mentira. De ahí que, bueno, de alguna manera se admira lo que Milei está haciendo lo que prometió, ¿no? Así de simple, sí. Bueno, entendiendo
el anarcocapitalismo como la ausencia de las regulaciones por parte del Elizabeth, Estado. te hago una acotación sobre eso, porque es importante eso que estás Sí, por señalando. favor, por favor. Porque Milei hace lo que prometió en campaña. Uno, en muchos sentidos uno podría decir no, ¿no? Porque aplicó un ajuste completamente bestial sobre el pueblo y él decía, bueno, el costo de esto lo va a pagar la política, lo van a pagar los políticos delincuentes, los políticos ladrones, y en buena medida no es así. Ahora, en buena medida también había que correr un poquitito así el velo para ver que efectivamente eso era imposible. ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros decimos, bueno, Milei es un mentiroso, entonces el problema se resuelve sencillo. Necesitamos develar sus mentiras o necesitamos políticos que no mientan. Ahora, si Milei no mintió y buena parte del pueblo lo votó igual, el problema lo tenemos nosotros, porque entonces nos tenemos que hacer una autocrítica de por qué el pueblo vota a alguien que le está diciendo que va a ser el desastre que va a ser. Porque entonces ahí tenemos un problema de pedagogía política. Tal vez no expresamos las cosas, no enseñamos las cosas que había que enseñar. Entonces, la gente escucha una cosa y cree que es tal cosa y en realidad es tal otra. Es decir, nos falta un montón de pedagogía política para que estas cosas se aprendan a comprender, ¿no? Para que se escuchen bien. Decir Milei mintió es sacarse el trámite muy rápido. Nos sacamos el trámite de encima y ya está. Ah, este es un mentiroso. Mirá qué sencillo que es. Sí, gracias por esa acotación. Muy bien. Sí. Bueno, entendiendo este anarcocapitalismo como la ausencia de las regulaciones por parte del Estado, ¿no? Al mercado, en donde todo, prácticamente todo, se hace un negocio privado. Yo quería referirme rapidito a este caso en Rosario, al que tú te referiste al principio, que es en la provincia de Santa Fe, ¿cierto? Que estuvo muy sonado en los medios también, que también hubo bueno, vamos, ¿qué diría yo? Un operativo policial al estilo Bukele, ¿no? Se está alabando bastante a Bukele desde Argentina, por lo que estuve leyendo. Porque, bueno, las mismas imágenes que tenemos de Ecuador en las cárceles y que las conocemos de El Salvador, pues también las estamos viendo ahí en esa región de Santa Fe, que al parecer, pues, es una región bastante importante por su localización, ubicación geográfica, ¿no? Que está en el río Paraná, cerca del río Paraná, y bueno, es también un puerto, ¿no? Como Guayaquil en Ecuador, un puerto bastante importante, internacional, y de ahí que también el narco pues ha cooptado allá bastantes espacios, ¿no? de la sociedad. Y están pasando pues estas cuestiones, bueno, estos operativos policiales. Ahora, siendo Milei es un libertario, como él se dice, yo me pregunto, ¿cuál es la alternativa que ofrece Milei para el sistema de justicia y la seguridad en Argentina? Porque la policía es la fuerza pública, ¿sí? O sea, bajo sus criterios, pues la policía dejaría de existir y pasarían a existir, los voy a llamar para policías o para militares, no sé. ¿Cuál es la idea que él tiene o tendría si seguimos su línea, pues, anarcocapitalista en el sentido de justicia y seguridad? Mira, yo no creo que haya ninguna posibilidad de que eso se aplique así, o sea, no va a seguir esa línea. Ahí es donde lo vincularía con lo que veníamos diciendo al principio de todo, ¿no? Con lo que estábamos hablando al principio, que es que yo creo que lo que están reformulando estos personajes es la relación entre este gran capital que necesita en buena medida avanzar sobre los estados, destruir partes de los estados, partes, no el estado, destruir partes de los estados, capturar parte del estado, es decir, que los que gobiernan, los que manejan el estado, los funcionarios permanentes, en buena medida sean tipos puestos por ellos. El gobierno de Milei ahora tiene muchísimo de eso, ¿no? O sea, muchos de los funcionarios públicos que están en áreas claves, hasta hace 2 meses atrás trabajaban en grandes empresas, argentinas o transnacionales. Es decir, colonizan el Estado
pero lo que están reformulando es la vinculación entre Estado, entre el gran capital, el Estado y la sociedad. No van a ir a la destrucción de la policía. No, no van a ir a la destrucción. Si hay algo que necesitan es la policía. O sea, lo último que van a destruir es eso, porque es lo que a ellos les garantiza que haya alguien que va a cuidar los bancos, ¿no? ¿Quién va a cuidar los bancos? ¿Quién va a cuidar sus empresas? ¿Quién le va a cuidar los barrios privados? Se dice acá, no sé cómo se dice en otros lugares, los barrios privados donde ellos viven. Lo último que van a destruir es eso. Todo lo demás puede ser que una buena medida, pero también es lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, Elon Musk es eso. Ahora, Elon Musk depende del Pentágono. Wall Street depende del Pentágono. Entonces, ¿qué van a destruir? Bueno, van a destruir el servicio de salud. Ahora, seguramente las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no la van a destruir, porque esa la necesitan. Están reformulando los términos, empieza a generar un caldo de cultivo donde se están reformulando esas vinculaciones. No creo que vayan hacia la destrucción de esas instancias del Estado. Ahora, respecto a lo que mencionás del tema del narcotráfico, yo lo plantearía así. Vos, Elizabeth, sos una gran narcotraficante en algún país, afuera de la Argentina, con vinculaciones con la Argentina, la usás como plataforma de algo, lavás tu dinero, etcétera, etcétera, y de repente ves que surge un tipo en la Argentina que empieza a crecer, empieza a tener mucha prensa, y que propone destruir el Estado, que propone dolarizar, que propone implementar monedas digitales. Entonces vos, desde tu lugar, decís, todo lo que propone este personaje a mí me sirve. A mí me interesa porque yo necesito, ¿qué necesito en Argentina? Bueno, no necesito pesos argentinos, necesito dólares para moverlos por el mundo. Entonces necesito tener libre acceso al dólar y que el dólar entre y salga del país. Necesito que los bitcoins sean legales. Necesito que otras monedas virtuales también sean legales para poder moverlas por todo el mundo sin tener que pasar por un banco central, por ningún lado. Me propone debilitar el Estado. Esto me sirve. El Estado cada vez va a tener menos capacidad de control sobre movimientos. Entonces, ¿qué voy a hacer yo ante ese candidato? Y llamás a tu contador y le decís, che, ¿tenemos alguna forma de llevarle 20 millones de dólares y que no se note que se lo estamos dando nosotros? Y el contador te dice, sí, vemos a través de una empresa, lo triangulamos por Panamá y de Panamá a las Bahamas y de las Bahamas va a Buenos Aires. Bueno, buenísimo, dale, mandale. ¿No pasó eso con Milei? ¿No habrá pasado eso con Milei? Ya no es que hay un solo síntoma, hay unos cuantos síntomas. Le menciono 2 o 3, los más significativos. El ministro de Justicia es un abogado muy importante, muy conocido en Argentina. Defendió a 5 grandes narcotraficantes en Argentina. Tiene derecho, digamos, ejerce como abogado, el narcotraficante tiene derecho a contratar a un abogado. No hay crimen ahí. Ahora, el ministro de Justicia defendió a 5 narcotraficantes. Hay un periodista no muy creíble, pero diría que en esto dice toda la verdad, que tuvo mucha vinculación con Milei personal, con el que hablaba, que le dice que Milei le contó en primera persona, en un momento, esto que les decía, ¿no? Que Milei no es un tipo que tenga plata, que al contrario es un tipo que ha llegado a no tener un peso, digo, a que no tenía un peso para resolver su existencia diaria, a que no tenía plata para pagar el alquiler de su departamento. Ese periodista comentó que Milei le dijo en primera persona que había asesorado a un grupo narco para lavar activos. No hubo respuesta por parte del gobierno. Lo dijo en un canal de televisión de aire, en el más importante en términos de noticias. No hubo respuesta a esto por parte del gobierno. Uno de los principales socios de Milei, ahora aparece como uno de los principales socios, expertos, se llama, que probablemente va a pasar a ser el jefe del bloque de diputados. En una campaña electoral anterior andaba arriba de una camioneta que resultó ser propiedad de un narco.
y mientras estaba arriba de la camioneta recibió un tiro esa camioneta. Y el avión privado en el que se movía este candidato era propiedad de ese mismo narco, que en este momento está preso. Entonces empezás a tener un montón de vinculaciones de cómo este poder político está probablemente articulado con esos intereses. Y no hace falta en algún punto recurrir a ninguna conspiración, no es lo que te planteaba al principio. Bueno, tenemos una persona que propone todas estas cosas. ¿Nos sirven? Sí, nos sirven. Bueno, vamos a apoyarlas, vamos a financiarlas. ¿Lo hicieron o no? Bueno, lo dejamos como signo de pregunta. Ok. El propio Milei dijo que prefería las mafias, ¿no? Lo dijo una vez en una entrevista. Bueno, para ir cerrando, María, tu última pregunta, porfa, concisa y cortita. Gracias. Sí, me he quedado sorprendida sobre la última parte. Yo también, pero no lo veo tan diferente porque justo desde hace poco estamos viviendo aquí también en Italia el problema en Bari sobre que quieren cerrar completamente el municipio y el alcalde porque nació todo un problema llegado más que al narcotráfico a la mafia. Pero bueno, siempre con la derecha. Y yo digo siempre el efecto Milei. Pero la otra pregunta es esta que me viene. Milei y el Ali. Pues porque ese fue, es otro argumento de noticia. Se lo puede considerar al interno del anarcocapitalismo como el resultado. ¿Cómo? No, no entendí la pregunta. El efecto Milei-Lali, que se habló mucho de los conciertos. Milei-Lali. Se lo puede considerar al interno de un resultado como del anarcocapitalismo. La disputa de él con Lali, decías, ¿sí? No, no solo la disputa, mas también todo el proceso del mundo de la música, como él se lo llevó, que él dice que no lo ha utilizado, pero en realidad lo ha usado mucho más que normalmente se usa, pero como lo ha usado él ha hecho un efecto propio que es siempre... Yo creo que él va eligiendo, me parece que es parte de la estrategia de comunicación de él. Él va eligiendo enemigos, y en el fondo, en buena medida, esos enemigos le sirven para ir tapando otras cuestiones. O sea, mientras él elige esos enemigos y está en esa disputa verbal, esa disputa por redes sociales, las pasan las políticas por abajo. Entonces, en lugar de estar hablando de lo que está haciendo el gobierno de Milei, del desastre que está haciendo el gobierno de Milei, de lo que estamos hablando es de cómo se pelea con este, después pasa del Ali a otro, después a otro, después a otro, y todo el tiempo tiene a uno con el cual se está... Entonces así llena minutos de aire, llena minutos de televisión, llena redes sociales. Yo creo que tiene que ver con una estrategia comunicativa. Y después probablemente también, bueno, con una cuestión personal, ¿no? Como decía el compañero, antes de que hay que recurrir a psicólogos y a psiquiatras para entender todo esto, es un bocón que no se puede callar nunca. Es un bocón que no se puede callar nunca. Entonces él, bueno, en buena medida es lo que vemos que es, ¿no? Es transparente, totalmente transparente. Si tiene que insultar, insulta. Solo en ciertos momentos muy particulares diría que se llega a contener, que son los momentos, en esto hay que reconocerle cierta inteligencia, que son los momentos en donde todos estamos esperando que se desborde. Entonces, cuando todos estamos esperando que se desborde, y para él va a ser un problema, porque va a pagar el costo de eso, es donde frena. Hubo 2 ocasiones donde ocurrió eso hasta ahora. Una fue en el debate presidencial, antes de la segunda vuelta, cuando enfrentaba a Sergio Massa. Sergio Massa, en términos de debate, hizo un debate impecable, totalmente profesional. Lo aplastó, en términos de debate, lo aplastó a Milei. Pero lo que todos estábamos esperando es que Milei tenga un brote psicótico durante el debate, que tenga un ataque de violencia, que ocurra algo que se salía totalmente de guión. Y tuvo
el suficiente autocontrol, seguramente el entrenamiento para que eso no ocurra. Y hubo una segunda instancia de este tipo, ahora hace poquito, fue la apertura de sesiones en la en el Congreso de la Nación. Venía también de todos estos eventos, de lo del Ali, después otro, y después otro, y venía en un incremento de disputas y de peleas, etcétera, etcétera. Y iba a estar ante un Congreso que le iba a resultar en buena medida hostil, podía ser. ¿Y qué hizo ante eso? Tuvo un autocontrol perfecto y hizo un discurso que diría que fue muy inteligente. En ese momento venía muy golpeado Milei en ese momento. Había perdido la iniciativa política hace 30 días atrás. Durante 30 días el gobierno de Milei perdió la iniciativa política en el país a partir del 24 de enero, cuando es el paro de la CGT y hay 1,5 millones de personas en la calle en contra de las medidas de Milei. Eso fue el 24 de enero. El 24 de enero en adelante ellos le dijeron que no existió ese paro, que no pasó nada, pero fue inmenso y en todo el país. En ese momento pierde la iniciativa política, cada vez más recibe golpes, 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 no manejaba la agenda y la empieza a recuperar a partir del discurso en el Congreso. Ahora vamos a ver si le dura. Parecería que ya está en camino de nuevo de perderla. Si hago un comentario que ya no tiene que ver con la pregunta, pero no lo mencioné antes, entonces lo dejo para que no se queden con otra impresión por ahí. Si a mí me preguntan si esto va a durar, esto no va a durar. Esto no va a durar. Yo creo que esto tiene muy poca vida, salvo que corrija muy radicalmente. Ahora, puede caerse esto de dos maneras distintas. Una es con una explosión social, que hay motivos para que ocurra, no hay indicios, yo les diría que no hay indicios, sí hay lo que mencionaba antes, hay muchísima militancia, hay muchísima capacidad de movilización. El paro de la CGT del 24 de enero, como les decía, probablemente hubo 1,5 millones de personas en la calle ese día. Todo eso está, todo eso existe, pero que haya una explosión social no es algo que nadie pueda definir a su propia voluntad, ¿no? Son cosas que en los pueblos ocurren de repente porque hubo una chispita que prende fuego. Esa es una manera que puede caer, con una explosión social. La segunda manera es que el propio poder lo haga caer de manera preventiva. ¿Por qué? Porque justamente lo que empiezan a ver es que en la medida en que siga gobernando, de la manera en que está gobernando, los va a llevar a una explosión social. Entonces, como quieren evitar una explosión social, porque cuando ocurre una explosión social, sabemos que sale el dado y no sabés qué va a salir en el dado, ¿no? Digo, a partir de una explosión social nace un Evo Morales, a través de una explosión social, digo, como resultado posterior, años después, si se quiere, pero no se explica Evo Morales, no tenés el audio conectado si estás acotando algo. No se explica Evo Morales sin esa explosión, sin la guerra del gas en Bolivia del 2003. Seguramente no se explica Correa sin las distintas movilizaciones que hubo en Ecuador, no se explica Chávez sin ese Caracazo. Entonces, llegar a la explosión social es grave para estos sectores del poder. Y además, lo que están viendo es que con este personaje ellos ganan mucho, les sirve para manotear todo lo que es posible, pero no hay una forma racional de ejercicio del poder político. O sea, esto es un descontrol que en cualquier día el tipo puede salir con cualquier cosa. Entonces, es factible que si olfatean una situación donde el país se les puede salir de control, lo volteen preventivamente. Y la primera opción que aparece ante eso, yo diría que es mucho más peligroso que Milei, que es su vicepresidenta, es mucho más peligrosa porque es mucho más capaz, porque viene de una vinculación con las Fuerzas Armadas y porque ese eje de poder no sería solo Victoria Villarruel, que es la vicepresidenta, sino también un eje de poder con Mauricio Macri, que ahí sí tenés poder económico real. Entonces ahí la ecuación empieza a ser una ecuación muchísimo más compleja. No descarto que estas cosas pasen y
si tuviera que hacer un pronóstico, yo diría que Milei no tiene muchísima vida por delante. Y si no acierto, les debo una cerveza. Te tomamos la palabra. De alguna manera, son palabras alentadoras, ¿no? Sí, veremos qué es lo que sucede. Y bueno, para finalizar, estimado Pablo, quisiéramos una frase final, un mensaje final para nuestra audiencia y para nosotros, por favor. Bueno, retomaría lo que les diría al principio. Me parece que todo lo que ustedes puedan utilizar de estas experiencias para evitar que estos fenómenos se sigan reproduciendo en otros lugares, cada granito de arena que cada uno de nosotros podamos aportar para eso, hay que hacerlo, porque cuando estas cosas ocurren, después tienen costos de todo tipo, ¿no? Económicos, costos sociales, costos en vida, costos en destrucción de cosas que luego llevan mucho tiempo construir. Tienen costos de todo tipo que los vamos a tener que pagar si todas estas opciones políticas van creciendo en otros países. Entonces hay que hacer todo lo posible para generar conciencia, para comprender por qué ocurren y para evitarlas. Eso, bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a vos, Elizabeth, gracias a Bélgica y bueno. Bueno, nosotros agradecemos a nuestro invitado, Pablo Miguel Gandolfo, por compartir su tiempo y sus perspectivas y por analizar con nosotros el fenómeno Milei y la situación actual en la Argentina. Enlace Latinoamericano Europeo, es un proyecto creado por ecuatorianos migrantes y colaboradores de Ecuador, de otros países de América Latina y de aquí de Europa. Construimos aquí digitalmente un espacio de integración y unión en aspectos culturales, sociales y políticos, de manera participativa y consensuada. También agradecemos el apoyo y la generosidad de nuestros voluntarios y a la audiencia, por supuesto, presente en este conversatorio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a formar parte de esta familia. Hasta la próxima. Gracias.